A pesar del frío que siento en estos momentos, hay que vestirse para la ocasión. Ahora sí que sí, muchachos. Participación de la selección chilena en el Mundial de Sudáfrica 2010. Hasta ese entonces era el octavo mundial en el que Chile participaba en toda su historia. Ahora, si contamos el Mundial 2014, Chile ha participado en 9. Como les dije, hasta ese entonces era el octavo. Primer mundial que se desarrollaba en África. El país elegido, Sudáfrica. Y el campeón fue España. El España de David Villa, de Casillas, de Xavi, de Iniesta. Un mundial en el que Chile participó con una mezcla generacional, con jugadores que ya estaban en la etapa final de su carrera y otra generación que empezaba a dar sus primeros pasos en un fútbol de élite. El mundial de las canciones históricas, el Waka Waka, el primer mundial que yo vi con conciencia. Tenía 7 años, me acuerdo en primero básico estarlo viendo en el colegio, inolvidable. Para muchos quizás el mejor mundial de la historia, entorno ambiente. Mi pasión por el fútbol comenzó esos años, el 2009, 2010, 2011 y el mundial de Sudáfrica 2010 hizo enamorarme de la selección chilena. Yo soy parte de esa generación que creció con un Chile mundialista, algo que claramente es surreal. Chile estaba al mando de Marcelo Bielsa, el gran arquitecto de toda una generación que años después nos daría las mayores alegrías en la historia de nuestro fútbol. Comencemos a repasar lo que fue el Mundial de Sudáfrica 2010 para Chile. Muchachos, comencemos a revisar. Como vemos aquí, Chile se clasificó a este Mundial de 2010 como segundo de las clasificatorias de Conmebol, solamente detrás de Brasil y bueno, con los mismos puntos de Paraguay con 33. Un Paraguay que el año 2010 hizo un muy buen mundial, quedando eliminados en los cuartos de final contra la campeona del mundo por 1-0. Pero hizo un buen papel ese año. Como vemos aquí en la tabla, Chile se clasificó segundo, haciendo una buena eliminatoria. No me recuerdo bien, pero si no me equivoco, Chile se clasifica en ese partido con Colombia allá en Colombia. Creo que hicimos 4 goles, terminamos ganando 4-2. A ver, voy a verificar. Justamente, muchachos, este fue el partido en el que Chile se clasifica a Sudáfrica 2010, que fue el 4-2 contra Colombia en Medellín. Los goles los hizo Orellana, Valdivia, Vidal y Suazo. Creo que y Valdivia, perfecto. Este era el 11 de Chile, ahí para que lo alcancen a ver. Pero bueno, este fue el partido en el que Chile se clasifica al Mundial de Sudáfrica 2010. En fin, muchachos, volvemos a que clasificamos segundos a ese Mundial, algo histórico por supuesto, solo detrás de Brasil con un punto de diferencia. O sea, algo que si bajamos a la realidad actual, estamos a años luz de un rendimiento como este. Como pueden ver aquí, los goleadores de la selección chilena, esa clasificatoria rumbo a Sudáfrica, el goleador fue Humberto Suazo con 10 goles, que también fue el goleador en total de las eliminatorias sudamericanas con 10 goles. Bueno, seguido por Matías Fernández, que hizo 4, Alexis 3, Jara hizo 2 y bueno, ahí el resto de jugadores. Pero esos años, esa eliminatoria, Humberto Suazo fue el máximo goleador en la tabla global. Ahora, repasando la lista de 23 jugadores que Marcelo Bielsa convocó a Sudáfrica 2010. Los arqueros eran Claudio Bravo, que en ese tiempo jugaba en la Real Sociedad, Miguel Pinto, que jugaba en la U, y Luis Marín, los arqueros, Luis Marín, que jugaba en Unión Española. Esos fueron los 3 arqueros que viajaron a Sudáfrica. El que jugó todos los partidos claramente fue Claudio Bravo. Los defensas, Gary Medel, que en ese tiempo estaba en Boca, Pablo Contreras en el PAOK de Grecia, Ismael Fuente, el Chupallita Fuente en Universidad Católica, Mauricio Isla en el Udinese, Gonzalo Jara en Inglaterra, en el West Bromwich. Chucha, no sé cómo se dice esa weá, pero bueno, perdón mi inglés. Waldo Ponce, que jugaba en la Católica, Arturo Vidal en el Bayer Leverkusen, y bueno, aquí ya me pierdo, Rodrigo Tello, que me parece que era volante, así que bueno, a Rodrigo Tello nunca lo conocí muy bien, pero bueno, hasta Vidal creo que eran los defensas. Vidal, que en ese tiempo jugaba en el Bayer Leverkusen. Ya pasando al mediocampo estaba Rodrigo Tello en el Besiktas, Carmona en Italia, Marco Estrada en la Universidad de Chile, Rodrigo Millar en Colo Colo,
Matías Fernández en el Sporting de Lisboa de Portugal, Jorge Valdivia estaba en los Emiratos Árabes, Fierro en el Flamengo, que luego estuvo con Ronaldinho, Jan Bosayur en el América de México, los regalones, ¿cómo decirlo? Los fijos para Bielsa en el Mundial, o bueno, durante todo este proceso de eliminatorias previas al Mundial de Sudáfrica, siempre fueron Carmona. Carmona era el 6 titular de Bielsa. Tenía mucho protagonismo en este equipo de Bielsa, Rodrigo Millar también, y Marco Estrada. Yo me acuerdo que Marco Estrada siempre fue muy importante para Bielsa. Bueno, los delanteros, Marc González, que jugaba en el CSKA de Moscú, de Rusia, Fabián Orellana, que jugaba en España, Esteban Paredes, Alexis Sánchez y Humberto Suazo, que era el goleador, como les comenté antes, de esta selección. Y mucho ojo a esto, que esto es para enmarcarlo. La edad promedio de esta nómina para Sudáfrica 2010 fue de 26,33 años. Esto es para enmarcarlo, porque si lo bajamos a la realidad de ahora, la última nómina de la selección chilena debe haber tenido como edad promedio 30 años, por lo bajo. Chile fue al Mundial de Sudáfrica 2010 con un equipo que promediaba 26 años. Jugadores muy jóvenes que vamos a revisar ahora, miren. Claudio Bravo, bueno, tenía 27 años. Aquí los mayores eran el Chupallita Fuente, Waldo Ponce, Pablo Contreras, que tenía 31. De hecho, creo que Pablo Contreras era el más grande. Era el más grande de esta selección con 31. Rodrigo Tello con 30 era el que lo seguía. Bueno, para el Mundial de Sudáfrica, Paredes, como pueden ver, tenía 29. Pero miren los jugadores de la generación dorada. Bueno, Claudio Bravo 27, ya tenía su edad, por supuesto. Mauricio Isla tenía 21 para Sudáfrica. 21 años. Alexis Sánchez también con 21. Carlos Carmona con 23. Vidal tenía 23 años. Bueno, Valdivia tenía 26, estaba en plenitud futbolística. Matías Fernández tenía 24, Gary Medel tenía 22 y era titular de esa selección. O sea, imagínense, para el Mundial de Sudáfrica 2010 eran titulares jugadores con 21 años. Mauricio Isla tenía 21, como les comenté recién. Arturo Vidal tenía 23, Alexis 21, bueno, Claudio Bravo 27, como lo vimos. Marc González 25, Gary Medel tenía 22, o sea, algo que pónganselo a pensar, hagan esta comparativa con la selección actual. El Mundial de Sudáfrica jugamos con jugadores titulares de 21, 22, 23, 24, 25 años. Eran los titulares, que posteriormente se pasarían a llamar la generación dorada. Hoy en día, el jugador que en esta selección juega con 21 años es promesa todavía, y lo tenemos que esperar y lo tenemos que aguantar. Chile jugó el Mundial de Sudáfrica 2010 con jugadores de 21, 22, 23 años que ya estaban consolidados. Gary ya estaba en Boca. Alexis ya la rompía en el Udinese. Vidal ya la rompía en el Bayer Leverkusen. Bravo la rompía en la Real Sociedad. Hoy en día el jugador en la selección chilena que juega con 22 años, hay que esperarlo porque todavía es joven. No hay que matarlo antes de tiempo. Impresionante la edad de estos jugadores. Y bueno, por eso después pasaron a ser la generación dorada. O sea, son jugadores que con esas edades ya la rompían, ya eran importantes en sus equipos. Y estamos hablando de Alexis Sánchez, Vidal, Gary Medel, Bravo, jugadores que la Isla en el Udinese, jugadores que la rompían ya en sus equipos, casi todos jugando en Europa. Todos los jugadores a esas edades rompiéndola en Europa. Muchachos, el que es bueno lo demuestra a los 20 años. A estos jugadores no se les esperaba. Estos jugadores la rompían y ya marcaban diferencias. Y con 22 años ya la rompían en Europa. En fin, impresionante la nómina de Marcelo Bielsa para el Mundial de Sudáfrica 2010. Ahora sí, muchachos, pasamos a revisar el grupo. Así como pueden ver en pantalla, es como finalizó. Mucho ojo, porque Chile clasificó a los octavos de final de ese Mundial como segundo de su grupo, detrás de España, con los mismos puntos, con 6, como pueden ver. Una España que ese año salió campeón. Los octavos de final, si no me equivoco, le ganó a Portugal 1-0. Los cuartos le ganó a Paraguay 1-0. La semifinal le gana a Alemania, creo que también 1-0. Y bueno, la final contra Holanda la termina ganando 1-0 también.
O sea, Chile se clasificó a los octavos de Sudáfrica 2010 con los mismos puntos que con la selección que sería campeona del mundo ese año. Impresionante. Y España, ojo, que clasifica con los mismos puntos de Chile porque en su debut, en el debut de ese mundial, pierde contra Suiza 1-0. O sea, España, el mundial que lo termina ganando, lo comienza perdiendo. Y es por eso que termina con los mismos puntos que Chile, porque Chile pierde precisamente 2-1 contra España ese año 2010. En fin, luego de los 3 partidos, España queda primero por diferencia de goles, con 6 puntos. Chile segundo, con 6 puntos también. Suiza con 4, que le gana a España y empata con Honduras. Y Honduras último con 1 punto. Y comenzaba la participación de la selección chilena en ese mundial contra Honduras. Todavía me acuerdo estar viendo esos partidos en el colegio. Puta, una nostalgia que me dan ganas de ponerme a llorar. Un estadio con 32.000 personas. Harta gente para un Honduras-Chile. Y esta fue la formación de Chile. Como pueden ver ahí en pantalla, ¿se ve bien? Sí, creo que sí. Bravo en el arco, línea de 4. Bueno, no sé si estará bien, pero al menos sí estos fueron los jugadores. Isla, Medel, Ponce, Vidal. Vidal jugaba de lateral, como les dije, jugaba de defensa con Bielsa. Los centrales eran Medel, Ponce. Más adelantado, el contención de Bielsa siempre fue Carmona, siempre. Más adelantado, Millar, como les dije antes, un fiel de Bielsa. Junto con Matías Fernández. Y de 10 iba Valdivia. Y en ataque, Alexis Sánchez con Jan Bosayur. Jan Bosayur, que posteriormente al minuto 34 del primer tiempo hace el 1-0 definitivo en el debut de Chile en ese mundial. Partía con el pie derecho en su debut en Sudáfrica. Un partido muy apretado, muy disputado, muy difícil. A Chile le costaba llegar al arco. Y es más, no puedo poner el gol por temas de copyright, de derechos de autor. Pero el gol de Chile, la pelota le rebota a Jan Bosayur, que llega tras un centro de... no me acuerdo, el centro puede haber sido de Isla, pero no, le mentiría. Pero el gol de Bosayur fue que la pelota le queda de rebote. No fue un gol lindo, pero valió para poner el 1-0 definitivo ese partido que nos daría los primeros 3 puntos de ese mundial. Y muchachos, llegaba el segundo partido en un estadio con 34.000 personas. Insisto, harta gente para un Chile-Suiza. Y este fue el 11 titular de la selección chilena. A ver, déjenme que me mueva aquí de la pantalla porque lo importante no soy yo. Bravo en el arco, los mismos centrales, Ponce, Medel. Aquí hubo un cambio. Vidal pasó a mitad de cancha y el lateral fue Gonzalo Jara y por derecha Mauricio Isla. Saca a Millar del 11 titular, pone a Vidal en su posición. El contención seguía siendo Carmona. Saca a Valdivia, que lo mete el segundo tiempo. Pone a Fernández y la delantera fue Bosayur, Suazo y Alexis Sánchez. Mucho ojo porque aquí el segundo tiempo Bielsa mete a Jorge Valdivia, Marc González y Esteban Paredes. Y ese segundo tiempo justamente es donde Chile hace el gol al minuto 75, obra de Marc González. De un pase filtrado de Jorge Valdivia hacia... Paredes termina picando hacia la derecha. Valdivia le da el pase filtrado a Paredes, que aguanta muy bien la pelota, manda el centro y Marc González con un cabezazo hacia el piso termina marcando el 1-0 también definitivo contra Suiza. De esta manera, abrochando los octavos de final y sumando los 6 puntos con los que terminaría Chile la fase de grupos del Mundial. En el entretiempo, Bielsa metió a Valdivia, metió a Marc González y al 65 a Esteban Paredes. Es decir, los 3 cambios de Bielsa en ese partido contra Suiza le dieron la llave del gol y el broche a octavos de final. Y pasamos, muchachos, al último partido de la fase de grupos en un estadio con 41.000 personas. Aquí ya había más gente porque, por supuesto, el rival era España. Pasamos a revisar el 11 titular. Bravo, los centrales, igual que todo el mundial hasta ahora. Ponce, Medel por derecha, Isla, y vuelve a repetir con Gonzalo Jara como lateral. Vidal se mantiene en el medio. Estrada como contención, saca a Carmona. Marc González, que lo retrocede un poco al mediocampo. De enganche, el mago Valdivia, y en delantera Bosayur y Sánchez. Recordemos que Chile este partido ya lo jugó clasificado, así que comenzó a probar a Estrada, a Marc González un poco más retrasado, repitió con Jara como lateral ya que le resultó contra Suiza, y nos termina ganando España. Voy a correr por aquí.
2-1 ese partido, y el gol de Chile fue de Rodrigo Millar el segundo tiempo al 47, comenzando el segundo tiempo. Un disparo al borde del área, un golazo en todo caso, no lo puedo poner como les dije por copyright, pero fue un golazo al borde del área y puso el 2-1 definitivo, ya que los dos goles de España habían sido el primer tiempo obra de David Villa y Andrés Iniesta. Pero como les dije, Chile clasificó a los octavos de final con los mismos puntos que la selección que posteriormente saldría campeona del mundo, o sea, muy meritorio. Y la participación de Chile en ese mundial terminaría con el verdugo de siempre, Brasil, que nos terminaría goleando por 3-0. La formación titular de Chile sería Bravo. Aquí no tengo muy entendido qué pasó, seguramente suspensión por amarillas, pero los centrales fueron Contreras y Gonzalo Jara. Medel, por lo que veo, salió del equipo. Ponce salió del equipo. El Chupallita Fuentes por izquierda, por derecha Mauricio Isla. No sé por qué esos cambios. El mediocampo vuelve con su comodín Carmona como contención. Vidal se mantiene en el mediocampo y Bosayur lo retrocede. Un jugador que había jugado siempre en la línea de ataque lo retrocede al mediocampo. Adelanta Mar González. De 9 Humberto Suazo, que no hizo goles ese mundial. Y por derecha como extremo Alexis Sánchez, un joven Alexis Sánchez de 21 años. Los goles fueron de Juan al 35, Luis Fabiano al 38 y Robinho, el verdugo de siempre, al 59. Brasil ese partido nos pasó por encima. Los cambios de Chile fueron Jorge Valdivia, Rodrigo Tello y Rodrigo Millar. Pero como les dije antes, no entiendo por qué no jugó ni Medel ni Waldo Ponce ese partido contra Brasil, siendo que había sido la dupla de centrales durante todo el mundial. ¿Habrá sido por tema de tarjeta amarilla? Yo creo que sí, porque si pueden ver acá, Gary Medel tuvo tarjeta contra España y Waldo Ponce también. En fin, muchachos, hasta este partido contra Brasil en un estadio con 54.000 personas en Johannesburgo, culminaría la participación de la selección chilena de Bielsa en Sudáfrica 2010. A mi juicio, Chile hizo un muy buen mundial, clasificando con los mismos puntos que el primero de su grupo, ganando los dos primeros partidos, un partido muy difícil contra Honduras, aunque no lo crean, lo recuerdo de esa manera, yo era chico, lo recuerdo como un partido que lo sufrí, que fue difícil, y Chile le termina ganando también a una difícil Suiza, lo termina ganando al 75, ya sobre el final del partido. Un mundial que Chile tuvo un buen rendimiento a mi juicio y, como les dije, con una mezcla generacional entre jugadores experimentados como Suazo, Valdivia, Rodrigo Millar, Ponce, Ismael Fuentes, y una generación que vendría de abajo, jugadores de 21, 22, 23, 24 años como era Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, Carmona, que fueron muy importantes en ese mundial y que el resto de cómo seguiría esa generación más adelante es historia. En fin, muchachos, un mundial que quise volver a repasar ahora en forma de video porque me trae mucha nostalgia, me trae muy buenas vibras, muy buenos recuerdos porque, como les dije, lo vi en el colegio con 7 años. Fue, yo creo, que el motivo que me acercó a la selección y a vivirla con tanta euforia como lo vivo hasta el día de hoy. Yo creo que gran parte fue por este mundial que lo vi y lo viví siendo muy chico. Un mundial que Chile hizo un buen papel. Amigos, si les gustó esta revisión, este comentario, repasando los 11 titulares, lo traté de hacer un poco rápido para que el video no me quede como de 40 minutos. Tampoco puedo mostrar los goles por copyright, pero si les gustó este video análisis, este video comentario sobre una buena etapa del fútbol chileno como lo fue Sudáfrica 2010, déjame tu like, suscríbete al canal y, por qué no, en otro video podemos volver a repasar lo que fue el Mundial de Brasil 2014, la Copa Confederaciones, podemos repasar también las dos Copas Américas que Chile ganó en el año 2015 y 2016. Me ayudaría mucho si te suscribes al canal y sobre todo también si le das un like a este video. Déjame en los comentarios qué otro tipo de contenido te gustaría ver y se viene mucho, pero mucho aquí en mi canal de YouTube. Abrazo grande y qué lindo fue esa época de Sudáfrica 2010.